En esta mañana voy a compartir con ustedes un tema de Dios que el Señor me lo dio en el transcurso de la semana, y el Espíritu Santo pues me mostró el tema que teníamos que hablar. Me dijo, vamos a hablar más allá de la felicidad, que es un sentimiento que la mayoría de nosotros podemos experimentar, y es el tema del devocional de esta semana, más allá de la felicidad. Y es para nosotros un arma. Puse en el momento poseído un arma secreta del creyente. ¿Por qué secreta? Porque no está cimentada bajo los sentimientos y emociones que nosotros como personas tenemos. No está cimentada en eso. Sino que lo que la Biblia dice, el gozo del Señor. Hay una cita bíblica que nos habla de que el gozo del Señor, mi fortaleza, es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y es parte de nuestro entendimiento conforme a lo que está escrito en la Biblia. El gozo del Señor no es felicidad, porque la felicidad depende de las circunstancias. La felicidad o el sentimiento o la emoción que nosotros podemos experimentar de alegría y contentamiento depende de las circunstancias. Estamos felices porque hay tranquilidad en casa, estamos felices muchas veces porque nos pagaron el sueldo que estábamos esperando, estamos felices porque pudimos comprar esto o aquello, estamos felices porque nos salió las cosas tal y cual como esperábamos. ¿Cierto que es así? Y la palabra, aunque no tengo en esta cita bíblica, en esta enseñanza no tengo esta cita bíblica, no la coloqué, pero la palabra me dice que si tú y yo amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, yo muchas veces pensaba en eso. Cuando estaba más pequeño pensaba, ¿cómo yo puedo estar contento, o sea, feliz en todo momento? Es difícil, decía yo a mí mismo, es difícil yo mantener felicidad en mi corazón en todo momento. No entendía esa cita bíblica. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, la palabra me hizo entender que el gozo del Señor es uno de los frutos que tú y yo podemos tener por medio del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que nosotros lo recibimos cuando mantenemos una estrecha comunión con Él. Una estrecha comunión. Es un regalo que Él nos da, que Él transfiere en nuestras vidas para que nosotros podamos permanecer en paz y en seguridad, cualquiera que sea la situación que estemos pasando. Cualquiera. Porque si nosotros basamos nuestra vida de fe bajo un sentimiento como, entre comillas, la felicidad. Voy a poner un ejemplo palpable que ya vivimos. Si la Curiara no llega a las 5 de la mañana, se me va la felicidad. Porque el gozo del Señor, dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. No se nos va el gozo. Cuando tú y yo, en nosotros experimentamos el fruto del Espíritu, que es el gozo, Él no se va a ir. Pero cuando tenemos felicidad, cuando estamos felices o cuando tenemos ese sentimiento, cuando no llega la Curiara, a la hora, la felicidad mengua, se va, desaparece. La paz, la seguridad que sentimos por medio de la felicidad desaparece. Y por eso es que Cristo logró por nosotros ese triunfo en la cruz del Calvario, en su resurrección. Por eso dice, para que tengamos vida, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque si nosotros basamos nuestra felicidad en servirle a Cristo, cuando no llegue la Curiara a la hora, ¿qué le pasa al evangélico allí? Cambia la cara, ¿cierto que es así? Cambia la cara, eso inmediatamente. El evangélico que estaba gozoso en la iglesia, que cantaba, que gritaba, que saltaba, no llegó la Curiara a las 5 de la mañana, ya comienza a buscar, ¿cierto que comenzamos a buscar culpables? ¿Quién será el culpable?
Siempre la pedrada le cae al pastor, mientras el pastor no ponga otro, porque el día que el pastor coloca otro, le dice, tú vas a coordinar la logística de transporte, para Temblador, vamos a poner como vamos para Temblador, vas a coordinar la logística de transporte para Temblador, la ida y el regreso. Si no llega el transporte a la hora después de la vigilia, como estamos trasnochados, y nuestra fe está basada bajo un sentimiento y una emoción, la alegría que sentíamos en el medio de la actividad, en ese momento se va a ir y nosotros vamos a buscar el culpable. Y si no fue el pastor el que coordinó eso, sino que fue un líder, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Al líder. Seguro que el líder cuadró eso mal. Entonces, la Biblia nos muestra a nosotros que el gozo del Señor como fruto es una convicción, es una seguridad de la bondad y la soberanía de Dios, incluso en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos pasar. El gozo del Señor. Ahora, ¿dónde aparece eso? Nehemías capítulo 8, versículo 10. Dice así, luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Eso es lo que se añade ahí, dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Pero ese gozo, para que yo lo pueda tener, yo tengo que tener una convicción y una relación muy estrecha con el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Saben que el Espíritu de Dios revela a Cristo al hombre, a la persona, al ser humano, en su entendimiento, revela la verdad de Cristo. Y Jesucristo nos lleva al Padre. Jesucristo nos muestra al Padre, nos permite la entrada al reino de los cielos. Entonces, el Espíritu Santo, dentro de uno de los tantos regalos que nos da, aparte de la salvación por medio de Jesucristo, es el gozo. Y el gozo no es la felicidad que tú y yo podemos sentir en cualquier situación que podamos pasar. Me dieron el bono, no sé de qué bono nos pueden dar, y nos sentimos felices. Sabes que la felicidad está sujeta bajo circunstancias, pero el gozo es diferente. Esta cita bíblica que les acabo de leer, donde dice que nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, no es una sugerencia que Dios nos da. No es una sugerencia. Ve si puedes agarrarlo. Es una verdad declarada para todo aquel que ha creído en Jesucristo. Es una verdad declarada, porque esa verdad nos hace a nosotros estar firmes y estar en paz en cualquier adversidad que nosotros podamos pasar. El gozo del Señor para nosotros es una fuente de fortaleza. Es una fuente, por eso el título, más allá de la felicidad. Mucho más allá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos felices, nos quedamos en Venezuela. Pero cuando la felicidad se disipa por cualquier circunstancia que pasa en el país, ¿qué hacemos? Hasta la casa la vendemos. Vendemos casa, vendemos carro, vendemos todo. Nos desesperamos. Se fue, dice la persona, se fue la alegría, se fue la felicidad. El gozo, el que tiene el gozo del Señor no se le va. Porque no podemos decir, se fue el gozo, no. Si tu vida y mi vida están sustentadas bajo la divina dirección de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos guía, en cualquier situación nosotros podemos no solamente decir que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, no solamente decir
que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, sino que con nuestras actitudes decimos claramente: el gozo del Señor mi fortaleza es. Mostramos ese fruto como una adoración a la obediencia a la palabra de Dios. Una adoración a la obediencia a la palabra de Dios. Salmos capítulo 28, versículo 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Le alabaré. Cuando tú y yo sustentamos nuestras vidas bajo las emociones, bajo la vamos a ponerlo ahí, la felicidad que comúnmente nosotros tenemos, cuando cambian las circunstancias, se va la seguridad, se va la paz. ¿Qué cambia por eso? Viene lo contrario, viene la desesperación, viene la ansiedad, se nos va el sueño, ¿cierto? Que se nos va el sueño, que no podemos dormir. El cuerpo está totalmente cansado, pero no podemos dormir, porque hay una ansiedad que produce en nosotros desesperación. Por eso el Señor nos regaló ese gozo. ¿Cómo yo puedo conseguir ese gozo? Vamos a ir hablando sobre eso. El gozo del Señor nos lleva a cantar y a alabar el nombre de Jesucristo. Pero tú y yo debemos aprender que cuando nosotros le servimos al Señor, todas las cosas, siempre van a obrar para bien. Pero Dios no necesita que nosotros entendamos. Dios lo que quiere de nosotros es que nos dejemos guiar por Él, que entreguemos nuestro corazón y nos dejemos guiar por Él. Cuando tú y yo nos dejamos guiar por Él, hay un gozo que emana de la confianza puesta en Dios. Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Porque el gozo del Señor nos impulsa a adorarle con todo nuestro ser. Cuando hay felicidad humana en nuestro corazón, las circunstancias nos cambian. Las circunstancias nos hacen dudar de la grandeza de Dios. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y mantenemos una estrecha relación con Él, nuestros cánticos se hacen evidentes en medio del gozo en cualquier situación que estemos pasando. Cuando está el gozo del Señor en nuestro corazón, nosotros le adoramos cualquiera que fuera los tiempos que estemos pasando. No nos sujetamos bajo lo que está sucediendo. Nos acoplamos de que todo depende de Dios y que mi papá y que tu papá que está en los cielos tiene el control de todo. Aunque mis ojos puedan ver lo contrario, yo sé que mi Redentor, ¿qué dice? Mi Redentor, mi Dios vive. Como la última canción que acabamos de cantar hace rato, Cristo no está muerto. Gloria a Dios, aleluya. Los hermanos de los Barrancos vimos por el medio del testimonio del hermano Manuel Méndez, el pastor Manuel Méndez, Temblador. Los hermanos de Temblador vimos por medio del testimonio del pastor Manuel Méndez que ellos vieron la grandeza de Dios allí. Nosotros recibimos la noticia, estábamos en la vigilia y Simei me dice, el pastor Simei me dice, los hermanos de Temblador se quedaron accidentados en Chaguarama. Y yo dije dentro de mí, un milagro de Dios. Y un milagro, y tiene que pasar, por sí o sí tiene que pasar el milagro. Sí o sí, porque creo que si todo lo que ellos han trabajado y se han movido para estar en este lugar, Dios, me acordé de esa canción que es bien vieja, dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y la iglesia está orando.
Todos estábamos orando cuando escuchamos que los hermanos de Temblador llegaron. Yo busqué para buscar de Estampa también. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el gozo del Señor nos lleva a nosotros a tener una obediencia inundada de gozo. Está redundando la palabra, pero la obediencia a Dios, cuando obedecemos a Dios, eso no se convierte en una carga. ¿Por qué fui para la vigilia? Porque fui a buscar más de la llenura del Espíritu Santo. Fui para que el Espíritu de Dios llenara más mi vida. Fui a buscar más de sus bendiciones preparadas para mí. Y con esa misma bendición salgo de la iglesia en Los Barrancos, llego al puerto de la Chalana, a la Curiara Esperada. Y mientras la Curiara llega, que aunque se tarde, el gozo del Señor siempre para ti y para mí es nuestra fortaleza. Y decimos en la próxima, no sé, hermano, si en la próxima se podrá dañar un autobús, no sabemos. Eso es dentro de un año, no sabemos. Pero lo que tú y yo sí sabemos es que el Señor, nuestro Dios, va con nosotros, va delante de nosotros. En cualquier situación, Él va delante de nosotros. Y cuando Él va delante de nosotros, obedecerle a Él no es una carga, es una expresión de nuestro amor y gozo hacia Él. Me encanta servirle al Señor. Hermano, pero es fácil, no es difícil. Porque el gozo de Dios provee para nosotros una fortaleza que nos capacita para seguir su palabra, sin quejarnos. Sin quejarnos. Yo no estaba buscando, ya yo estoy pintando canas, todavía no tengo, estoy pintando canas. Pero yo digo a estas alturas, para quejarme, no. Forma parte de servirle al Señor. Forma parte. Si voy para Temblador, pueden pasar muchas cosas, pero dentro de todas esas cosas que pasen, el Señor es el centro de mi vida y es mi ayuda. Y Él prometió estar conmigo y con todos los que le aman, todos los días, hasta el fin. ¿Sabe por qué? Salmo 119, 111. Vea lo que dice: tus testimonios he tomado como herencia para siempre. O sea, tus palabras, tus promesas, lo que está escrito, lo he tomado para mí continuamente. ¿Cuáles son? Son el gozo de mi corazón. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. La palabra de Dios para nosotros, que produce gozo cuando nosotros le servimos, cuando nosotros le creemos, tenemos una plena convicción en Él, se convierten en nosotros en fortaleza para tener perseverancia en la prueba. ¿Sabe por qué perseverancia en la prueba? Voy a tomar siempre el ejemplo de la última hora en la vigilia. Un ejemplo voy a tomar allí. Porque en momentos de cualquier dificultad, cuando convenga o toque otra vigilia para los Barrancos de Fajardo en la iglesia ya, yo voy a estar dispuesto a ir. Voy a ir, aunque el río esté bajito o esté alto. Voy a prepararme para eso. Voy a estar dispuesto. Puede que vaya bien, puede que vaya mal, puede que me moje, puede que no me moje. Pero ninguna de esas cosas nos mueven de la confianza en Dios. Nos lleva el gozo del Señor. El deseo de servirle nos lleva a ser perseverantes en cualquier situación. ¿Y tú vas de nuevo para los Barrancos? ¿Vas de nuevo para los Barrancos? Con ese río que estaba tranquilito, ayer estaba tranquilito, es como que si hubieran tirado una sábana. Y la brisa fresca. Dice la palabra claramente que Dios hace llover para buenos y para malos. Hace salir el sol para todos. Dios es bueno y maravilloso. Y eso es necesario para que nosotros tengamos gozo, para que nosotros tengamos contentamiento.
para que nosotros podamos entender que nuestras luchas no son el final de una historia, que nuestros problemas o dificultades que pasemos no es el final de la historia, no es la culminación de nuestra historia. ¿Que pasamos? Sí pasamos. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 hasta el 4, nos anima a todos nosotros. Eso es el fruto del Espíritu Santo. La palabra de Dios produce fruto en nuestras vidas. El lenguaje del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Y la misma palabra nos enseña en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 hasta el 4, y nos anima a tener por sumo gozo, vea lo que dice, a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diferentes o diversas pruebas, y que podamos tener en cuenta, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos lleva a estar tranquilos, nos lleva a decir, yo sé que Dios va a hacer algo. Yo sé que el Señor va a hacer algo. Algo va a hacer. ¿Qué va a hacer? No sé, pero no me toca a mí saber cómo lo va a hacer. Me toca a mí creer en su palabra. Vea lo que dice a todos los hermanos. Nos dice a todos los que hemos creído en Jesucristo. Dice, tened por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Quién va a estar lleno de gozo en pruebas? ¿Quién va a estar lleno de gozo en pruebas? Pero la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Es llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es lo que vence al mundo? Dice la palabra. Nuestra fe en Cristo Jesús. Nuestra plena convicción en Él. Un ejemplo de esto, nosotros lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículo 25, cuando ellos estaban presos, Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios, y todos los presos los oían. Estaban presos de manos y pies, los tenían en una celda, y en medio de su adversidad, estando ellos en una prisión romana, con los pies atados a un cepo, ellos oraban y cantaban a Dios. Eso es el fruto del Espíritu Santo, el gozo. El gozo del Señor en nuestras vidas es tan grande que nos lleva a que las dificultades que estemos pasando sean estremecidas. A Pablo y a Silas, nosotros vemos allí en el libro de los Hechos que hubo un gran terremoto que abrió las puertas de las celdas para nosotros, o las de la prisión donde ellos estaban, para nosotros, en medio del gozo, en medio del contentamiento, en medio de la confianza en cualquiera que sea nuestra situación que estemos pasando, nosotros nos mantenemos firmes, fieles a Dios, fieles a su palabra, recordando su palabra continuamente. Dice que es fortaleza contra el desánimo y la tentación. El gozo del Señor es fortaleza contra el desánimo y la tentación. ¿Desánimo de qué? Desánimo es esto. Ejemplo, sigo con la vigilia. No voy más para la vigilia. Ese es desánimo. ¿Por qué? Aparte de que pasamos ese río tan grande, de allá para acá, la curiada, que según había dicho el pastor, que iba a llegar a las 5, llegó a las 6. Y el chofer de la curiara estaba dormido porque lo vi que estaba dormido. No voy más para la vigilia. Eso es desánimo.
No cuenten conmigo. Dios, no cuenten conmigo. Vigilia, nada. Y para allá leo, menos. Y si es para el temblador, mucho que menos. Tentación. Prefiero yo quedarme a hacerme otra cosa. Me quedo en la casa haciendo otras cosas. Me quedo viéndome una película. O me quedo afuera escuchándome una musiquita no muy cristiana, pero prefiero quedarme afuera. El gozo del Señor para nosotros es fortaleza. Isaías 40:31. Dice esto: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová, eso es confianza en Él. Yo sé que Dios va a hacer. Yo sé que Él lo hará. Para nuestro lenguaje, yo tengo un rollo, de ese hilo tengo un rollo completo y sigue anexándose a ese rollo más hilos. O sea, tengo experiencia de que Dios siempre ha hecho algo. Siempre. No se cansa, Él siempre. Sí he pasado por dificultades, tragedias, momentos difíciles, pero mi Dios, no sé tu Dios cuando hablamos con otras personas. No sé, pero el Dios en que yo he creído siempre hace algo y algo bueno para sus hijos. Y yo soy su hijo. Yo soy su hijo. Porque su sangre, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, me dio la libertad y me dio a mí, me adoptó para llamarme hijo de Dios. Y a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad. Potestad es poder. Potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese gozo destruye el desánimo, destruye la tristeza, que son las herramientas que el enemigo utiliza para debilitar la fe. Para decir, ¿para qué yo seguir a Cristo? ¿Para qué vigilia? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué orar? No voy a orar ni nada de eso. El gozo del Señor aumenta en nuestras vidas la confianza y la fe puesta en su palabra. Vean, el gozo del Señor actúa como un escudo y nos protege de esos ataques, de pensamientos que pueden venir a nuestra mente. Protege nuestra mente y nos hace mantener el enfoque, nos hace mantener la mirada puesta en Cristo. Nos protege del desánimo y no permite de que el desánimo haya lugar en nuestro corazón. El gozo del Señor nos da poder para resistir. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza, dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes resistir eso? ¿Cómo puedes seguir llamándote cristiano evangélico? ¿Cómo tú puedes resistir eso? Porque el gozo del Señor en nuestras vidas nos da la motivación y la fuerza para nosotros resistir cualquier adversidad, cualquier tentación que aparezca por allí. ¿Saben por qué? Porque el placer del pecado se vuelve insignificante. El placer de pecar, el placer de ir en contra de la voluntad de Dios, se vuelve insignificante comparado con la inmensidad del gozo que nosotros encontramos cuando le servimos a Dios, cuando creemos en Él. Para las mujeres, para las esposas, las que tienen compañeros, tienen sus esposos allí, y cuando corresponde la vigilia y le dicen, tú vas para esa vigilia el viernes, el río está grande, inmenso, y tú escuchaste las noticias, tú vas para esa vigilia. Y la mujer
que le sirve al Señor, la mujer que se goza sirviéndole a Dios, le dice, yo voy. Yo sé que el río está grande, pero de que voy, voy. Porque me alegra estar en la presencia de Dios. Me es de sumo gozo estar en la presencia de Dios. Ahora vean, ¿cómo nosotros podemos experimentar este gozo? Viviendo en la palabra de Dios. Este salmo yo se lo decía a mí se lo sabe de memoria. Salmo 1, todo el capítulo de Salmo 1. Cuando la llevaba al kinder, se lo repetía y se lo repetía y se lo repetía. Y le decía a ella, cuando tú tengas, cuando te cases y tengas tu familia y tengas tus hijos, toma, cuando ellos estén pequeños y vayan para el kinder, toma tiempo con ellos y en el transcurso de llevarlo al kinder, recítale una cita bíblica, un capítulo completo de las promesas que están en la palabra, de las promesas de Dios que están en la Biblia. Recítaselo así como lo he hecho contigo y esa palabra va a quedar sembrada en sus corazones y en su mente. ¿Qué dice Salmo 1:1? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, que no estuvo en caminos de pecadores y ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Piensa en las promesas de Dios. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que nosotros permitimos que a nuestra mente entre información que no viene de la palabra de Dios. Y cuando nosotros permitimos que esa información entre a nuestra mente, entonces esa información que no viene de Dios, que no viene de su palabra, contamina el corazón. Y la palabra lo habla claramente. ¿Cómo yo puedo experimentar ese gozo, mi hermano? ¿Cómo vi los frutos del gozo del Señor? ¿Cómo yo puedo experimentar ese gozo? Uno, viviendo en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo vivir en la palabra de Dios? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, que no le prestó atención a las palabras e informaciones que no edifican, que no suman, sino que restan. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Santiago capítulo 1, versículos 22 y 23 nos dice claramente, nos da un buen consejo, nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Hacedores es que escucho la palabra, recito la palabra, pienso en la palabra de Dios día y noche. Día y noche, ¿para qué? Para ponerla por obra. Oidores olvidadizos, oidores que solamente es, bueno, voy para la iglesia el domingo, escucho un momentico la palabra, el consejo, después que salgo de la casa de oración, lo que me enseñaron en la iglesia se quedó en la iglesia, se quedó en la casa, lo que me enseñaron en la casa de oración se quedó en la casa de oración, y me fui, y me olvidé de todo lo que escuché. Eso es oidores olvidadizos, se nos olvida, lo dejamos allá. Pero cuando somos hacedores, retenemos la palabra, creemos en lo que la palabra lo dice, y cuando llegamos a casa, buscamos la Biblia. Toma un tiempo, voy a buscar la Biblia, voy a leerla, voy a repasarla, voy a recordar lo que Dios me dijo por medio de su palabra. El 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, verá el favor de Dios en todo lo que hace. Así sean cosas malas, malas que no es que practiquemos lo malo, sino que así sean adversidades que vengan.
enfermedades, situaciones. Bueno, la hermana Bexaida estaba contando el testimonio. Si usted se siente enfermo, véanme, si usted se siente, eso es conforme a su fe puesta en el Señor. Pero si usted se siente, aquí nosotros hemos recibido sanidad, cantando en este lugar, adorando y alabando al Señor. Hemos sentido dolores, pero así como han venido, se han ido. También hemos cantado con dolor en el cuerpo y se fue, no se ha ido el dolor. Pero el gozo de mi Señor todavía queda aquí. Todavía quedan ganas de cantar y alabarle, todavía quedan ganas de servirle. Eso es lo que la palabra nos dice, vivir bajo sus promesas. Seguros en la palabra. Yo sé que la palabra me lo muestra. Filipenses capítulo 4, versículo 6 hasta el 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y viene un regalo, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Pero primero dice: por nada te llenes de ansiedad. Y la ansiedad comienza con ¿qué? Con un pensamiento. Cuando nosotros permitimos lo que le llamamos pensamientos negativos, pensamientos que no suman sino que restan, permitimos que ellos entren a nuestra mente, o permitimos que personas vengan y nos contagien, no con buenas informaciones, sino con malas informaciones. O sea, ¿a qué nosotros le prestamos oído? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Dios tiene el control de todo. Tu Dios, el que está en la Biblia, el que venció la muerte, tiene el poder en todo y en todas las cosas. Por eso dice: por nada estéis llenos de afán, de ansiedad. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración, ruego y acción de gracia. Es practicando la oración y la adoración. Practicando la oración. Los hermanos que quedaron accidentados en Chaguarama, lo primero que ellos hicieron fue creer en el Señor, en su palabra y orar. Pusieron la parte de atrás y comenzaron a orar. Pero antes de eso estaban orando, antes de salir oraron, meses antes estaban orando y el Señor ya tenía preparado todo. ¿Venía adversidad? Sí, era necesario que tenía que venir la adversidad. ¿Por qué? Porque Él compartió hoy aquí ese testimonio y allá en los barrancos también compartió ese testimonio. Y ese testimonio ha sido de ayuda y de ánimo para muchos que no dicen nada, pero solamente lo escuchan. Y les dice claramente en su mente: tu Dios no está muerto. Jesucristo no está muerto. Jesucristo vive. Y los milagros no se han escaseado. Él te tiene sostenido en tus manos. Tú estás en las manos del Señor. Como decimos muchas veces, yo soy lo que la palabra me dice que soy. Entonces, la oración nos lleva a nosotros a mantener una comunicación constante con Él. Vea, yo siempre digo esto: dime con quién andas y te diré quién eres. Tú andas con una persona que se queja y a la final, si tú no lo llevas a que cambie su manera de hablar, tú vas a terminar hablando con él. ¿Me explico? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando nosotros nos acercamos más a la presencia de Dios, Mateo 6:6 nos muestra claramente y nos dice que entremos a nuestro aposento, cerremos la puerta y ahí hablemos ¿con quién? Con nuestro Padre que está en los cielos. Y Él, que en lo secreto nos oye, nos escucha, Él en lo público nos va a recompensar. Por eso, San Juan capítulo 4, versículo 23 hasta el 24 ve lo que dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu
y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La adoración no es felicidad, el gozo no es felicidad. El gozo del Señor es adorar en fe a nuestro Dios. Eso nos lleva a nosotros a mantener nuestra mirada puesta en Cristo, en nuestro Salvador. Solo dice claramente, el libro de Hebreos capítulo 12:2 dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús. O sea, nosotros tenemos que mantener una perspectiva eterna. ¿A quién le pertenece mi vida? ¿A quién le pertenece mi alma? ¿Quién pagó por mí en la cruz del Calvario? ¿Quién prometió estar conmigo todos los días hasta el fin? ¿Quién ha hecho milagros desde el día que le conocí y antes de conocerle ha hecho milagros en mi vida? ¿Se ha cansado él de hacer milagros? ¿Se cansó de amarme Dios? No. Dice claramente, su palabra dice, Jesucristo enseñando le decía: si nosotros que somos malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Y esa palabra nosotros nos la tenemos que repetir continuamente para mantener la mirada puesta en Cristo Jesús. Todo lo que Él soportó en la cruz por el gozo, dice, por el gozo que le esperaba. Nosotros también podemos soportar nuestras aflicciones. Bienaventuradas aquellas mujeres que, aunque los esposos o los hijos o los hombres, que las mujeres dijeron: tú vas para allá para la vigilia, mira que ese río está, llévate de una vez un salvavidas, o a la mosca. Y la mujer o el hombre le dice: ya yo tengo un salvavidas, y ya hace más de 2000 años salvó mi vida en la cruz, que es Cristo Jesús. Él ganó todo por mí en la cruz. Solo yo debo mantenerme enfocado en Él. Tito capítulo 2 versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. El gozo del Señor nos hace estar confiados aún después de la muerte. El gozo del Señor nos hace estar confiados. Para algunos que le dicen: tienes diabetes, tienes azúcar, tienes problemas con el corazón, tienes esto, tienes aquello, tienes, ¿y qué es lo que no tienes? Cuando hay gozo en nuestro corazón, yo vivo, y si vivo para Cristo vivo, y si muero para Él muero. Sea que vivamos o que muramos, dice, ¿somos de quién? De Cristo. Yo viviré en esta tierra el tiempo que Él ha predestinado que viva. Y esos años que viviré en esta tierra, le viviría adorando y glorificando su nombre. Eso es el gozo del Señor. Venga lo que venga. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, el gozo del Señor, el gozo de Dios, el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas debe ser para nosotros nuestra elección. Hay una cita bíblica, creo que es el final, la última cita bíblica, Habacuc capítulo 3, versículo 17 hasta el 18. Yo esta semana antepasada, estaba hablando con el pastor Simei, y para los hermanos que van a ser llamados al ministerio, los matrimonios, servirle a Cristo en el ministerio trae todo.
trae todo, trae alegría, decepciones, tristezas, pero hay algo que trae que nunca puede ser quitado, es que nuestro Dios es fiel y que Él lo que promete, lo cumple. Que nos muestra sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta, sino que lo que Él prometió lo va a cumplir al pie de la letra. Dice Habacuc 3:17 hasta el 18, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, dice, y no hayan vacas en los corrales. Con todo, vean, con todo esto, con todo lo que está pasando, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo lo que pase, con todo lo que diga el médico, con todo lo que digan las noticias, con todo lo que quiera venir por ahí, con todo eso, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios que me salvó. Y ahí habla de escasez, ahí habla de que se desaparece todo. Quizás lo que nuestros ojos vean se desaparece, pero lo que no desaparece y lo que es continuo. Una vez estaba en el liceo en una exposición en religión y tocó hablar sobre los atributos de Dios. Y a mí me tocó hablar sobre una de las características de Dios, que es omnipotente. Y yo declaré esa palabra: el Dios que aparece en la Biblia es omnipotente. Y la profesora, pensando ella que no sabía qué significaba eso, me dijo: ajá, ¿y qué significa omnipotente? Yo tomé un descanso y le dije: omnipotente es que Dios es todopoderoso, que todo lo puede. Aún lo que usted piensa que no puede, Él lo puede. Aún cuando termina su camino, comienza el poder de Dios. Donde terminan tus ideas, donde termina la esperanza del hombre, ahí comienza el poder de Dios. Ese es el Dios todopoderoso, omnipotente. El Dios que tú y yo le servimos, y eso produce gozo en el corazón. Él no nos promete que todo va a estar bien, que todo va a salir a pedir de boca. Él nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero dice, pero de todas ellas lo librará Jehová. Jesucristo nos enseñó: confiad, yo he vencido al mundo. Termino con esta pregunta y quiero que todos podamos hacer una reflexión a lo que hoy Dios en su misericordia nos ha permitido compartir con la palabra. ¿Qué cambios podemos nosotros hacer hoy? No mañana, ni pasado mañana, no, hoy. ¿Qué cambio nosotros podemos hacer hoy para cultivar el gozo del Señor en nuestras vidas y experimentar la fortaleza que Él nos ofrece? Que Él nos ofrece. ¿Qué cambio nos toca desde hoy hacer para que el gozo del Señor nosotros podamos decir, no solamente de la boca para afuera, sino con nuestro corazón, en la mano, decir: el gozo del Señor, mi fortaleza es. El Señor me tiene en sus manos. El Señor te tiene en sus manos. Te tiene sostenido en sus manos. Y eso debe ser para ti la confianza más segura. Sea cual sea el diagnóstico que te hayan dado, sea cual sea la noticia que te hayan dado,
Tú y yo debemos decir, yo estoy en las manos de mi papá. Eso es lo que dice Abba, Padre. No estoy solo, no soy huérfano. Hay promesas. Hay un coro que me acuerdo de Roberto Orellana: y voy creyendo en ti, confiando siempre en tu palabra. Y voy creyendo en ti, confiando siempre en tu palabra. Y voy creyendo en ti, que tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tus fuerzas que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustenta. Siempre estaré creyendo en ti. Eso es el gozo del Señor. Estaré creyendo en ti. No moriré, sino que viviré. Porque yo soy lo que la palabra me dice que soy. Pónganse sobre sus pies en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a empezar a transmitir. Estamos hoy trabajando con video y audio para empezar a transmitir los mensajes por YouTube y las redes sociales. Quizás ayuden a mucha gente. Y hay hermanos que están en el Brasil, la hermana Carmen Alcocer que está en el Brasil, y que ella va a estar viendo este video y diciéndole a ella: hermana Carmen, tu vida está puesta en las manos de Dios. El Señor tiene el control de todo. El Señor tiene el control de tu salud. El Señor tiene el control de tu familia. El Señor ha prometido, Él en su palabra ha prometido estar con todos hasta el fin. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero confiad, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos lo dejó escrito en la palabra y el Espíritu Santo nos lo recuerda continuamente. Pónganse sobre sus pies y repitan conmigo esta oración. Padre, gracias por las promesas escritas en tu palabra. Sella, Espíritu Santo, mi corazón con el poder de tu palabra. Espíritu de Dios, hazme sentir ese gozo que sobrepasa todo entendimiento y me hace guardar mi corazón y mi mente en Cristo Jesús, mi Señor. Gracias, Señor, porque mi vida, mi casa, mi familia, mis hijos están en tus manos. Yo estoy en tus manos. Tú oyes mi oración, oyes mi clamor. Señor, gracias por todas las peticiones que le has dado respuesta y por las que todavía no he tenido respuesta. Y por eso hoy te doy gracias, porque mi vida está en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y que el Señor les siga guiando y ayudando. Bendiciones para todos.